¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Rafael Chávez, presidente de la Asociación de Médicos Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental, a quien le damos la más cordial bienvenida para hablar del tema de los suicidios, un tema muy importante al cual hay que poner mucha atención. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable por invitarnos. Nosotros como APSAM estamos sumamente agradecidos porque parte de nuestra misión es precisamente fomentar, educar, orientar acerca de temas de salud mental. Doctor, estaba revisando el sitio de la Organización Mundial de la Salud para ver estadísticas actualizadas en torno a este tema. Vamos a hablar primero a nivel general. De casos de suicidio se habla de 700,000 por año según la OMS. Sí, inclusive ese dato va variando. Okay. La OMS, en primer lugar, en el año 2003 estableció la conmemoración de la prevención al suicidio en fecha 10 de septiembre. A partir de ahí se empezaron diferentes políticas o estrategias, siempre por la Organización Mundial de la Salud, para prevenir el suicidio. Tanto así que posteriormente se generó un plan, o lo hubo, para disminuir para el año 2020 en un 10% el número de suicidios, porque realmente el número que aproximadamente se tiene es de 800,000 suicidios por año. Entonces, sin embargo, cuando se ven los datos, no se ha logrado realmente la disminución que se esperaba. Y es precisamente por eso una de las razones que es tan importante abordar este tema. Muy bien. ¿Hay estadísticas actualizadas en El Salvador? Fíjese que a las que yo he podido tener acceso, cosa que todos podemos tener, es a partir de la hoja de transparencia de la Corte Suprema de Justicia. Okay. Realmente otro documento yo no he podido verificar realmente. En este que les acabo de mencionar, sí se puede ver ciertos datos que los podemos extrapolar, porque no son datos 2022. Okay. Sin embargo, en la mayoría de los estudios o análisis estadísticos que se hacen anualmente de parte de esta institución, que tendría que ver con medicina legal, se establece que aproximadamente hay un promedio de entre 400 a 500 suicidios. La mayor parte de estos se llevan a cabo en casa, o en casa propia o en casa conocida. Casi el 75% son hombres. Casi siempre los métodos principales son por intoxicación o por ahorcamiento. Y hay dos curvas a nivel de edad. Hay una curva que inicia más o menos a los 15 años y anda terminando entre los 40 a 45, y hay otra que se eleva nuevamente a partir de los 65 70 años de edad. Cuando vemos dos curvas distintas, no es que se aplane después totalmente, no, siempre, pero son las más altas, las más pronunciadas o representativas. Podríamos también de alguna manera inferir en ciertas situaciones que están relacionadas. En etapa tan temprana se refieren a algunos estudios, ahí sí podríamos ver estudios de la OPS, okay, en la cual refiere que de las principales causas en las personas jóvenes están relacionadas con las expectativas sociales fallidas, tanto desde el punto de vista de lo que el joven espera de la sociedad o también de lo que el joven percibe que la sociedad espera de sí. Decía la estadística que es la cuarta causa de muerte en el mundo de jóvenes de 15 a 19 años. Sí, o sea, pero esos datos, como le digo, varían de acuerdo también al país, porque como también tenemos que de alguna manera valorar que las condiciones socioeconómicas y culturales no van a ser, y otros no van a ser las mismas en cada uno de los países, inclusive de América, no son idénticas. 77% de los suicidios se producen según la OMS en países de ingresos bajos y medios. Inclusive las zonas donde más hay suicidio, hay estudios que refieren que es en la área rural. Y precisamente está relacionada, como le mencionaba hace un momento, con el uso de venenos o tóxicos. Ahora, doctor, hay un factor a considerar que a veces no hay mucha estadística en el mundo de esto, y son los intentos de suicidios no consumados por no haber muchos registros, pero esto podría dar un indicio del joven. Es que desgraciadamente se llama como un fenómeno iceberg, donde solo podemos ver la punta, y aún la punta es bastante difusa, porque lo único que vemos precisamente son aquellos suicidios que son consumados y que son registrados.
pero vamos a tener una gran cantidad datos sombra, digámosle así, o fantasmas, que no tenemos esos datos precisamente por lo que podemos evaluar más adelante, que es parte del estigma que rodea el suicidio. Antes podríamos decir que inclusive a nivel de la iglesia, estamos hablando de la Edad Media, toda persona que se suicidaba perdía derecho a los rituales fúnebres y en algunos casos al entierro, valga la redundancia, en Tierra Santa. Entonces, de alguna manera u otra, y así otras situaciones que se han venido presentando ya sociales, también alrededor del suicidio como tabú, de alguna manera u otra, han hecho de que cuando se somete al escrutinio público las familias de personas que se han suicidado, de alguna manera u otra repercute precisamente en una forma negativa, inclusive a veces hasta peyorativa. Y es por eso una de las razones, no es la única ni es la exclusiva, que quede claro, por la cual muchos suicidios son silenciados. Son silenciados, presentados tal vez de otra manera o simplemente no se reportan. Entonces, por eso le digo, las que tenemos son inferencias estadísticas, no podríamos darlas como totalmente ciertas. Y con respecto a lo que usted preguntó al inicio, a las ideas suicidas, ese es todavía un campo mucho más amplio de estudio, porque no toda persona que presenta ideas suicidas, gestos suicidas o conductas para suicidas, que después podemos ver que es cada una de ellas, al final va a cometer suicidio. Y sin embargo también no estamos hablando de personas que se sienten felices o personas que se sienten realizadas, son personas que están sufriendo y que requieren algún tipo de intervención o atención en su salud mental. Doctor, también veía que, sobre todo en otros países asiáticos, por ejemplo, hay épocas del año donde estadísticamente se elevan los suicidios. Es que el suicidio es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad prácticamente desde el inicio mismo de esta. Y trasciende lo transcultural también. ¿En qué sentido? Si lo evaluáramos desde ese punto de vista, realmente el suicidio por sí mismo nunca, una forma de decirlo, nunca o necesariamente siempre fue visto como lo vemos actualmente. Inclusive en algunas latitudes y de acuerdo a circunstancias muy particulares, como ejemplo durante guerras, el matarse a sí mismo, que no implica necesariamente suicidio, era una cuestión de honor ante batallas perdidas y el hecho de la posibilidad de convertirse en esclavos. Entonces, podríamos hablar de ahí de suicidio, es bien difícil por eso. Entonces, igual se ha visto que en latitudes en las cuales el sol se oculta durante más tiempo, durante más horas, o no se tienen precisamente los efectos positivos, beneficiosos del astrosol, hay más preponderancia de cuadros depresivos. Podríamos extrapolar esa información y pensar que de alguna manera u otra, si hay más probabilidad de cuadros depresivos, aquellas personas que se suicidan precisamente relacionados a estos cuadros, pueda que aumente. Pero el suicidio no es exclusivo de personas con cuadros depresivos. Entonces, es bien, repito, es bien difícil querer encuadrar, querer encasillar precisamente un fenómeno que es tan multifactorial y multicausal a solamente uno o dos elementos. Tendríamos que evaluar múltiples y aún así posiblemente nunca tendríamos una certeza absoluta, porque al final el único que sabe por qué lo comete es la persona misma, nadie más. Esa es una incertidumbre que siempre nos va a acompañar. Viendo los datos históricos también decía que el suicidio en la bibliografía se producía después de las derrotas, sobre todo en las batallas medievales, estaba asociado. Pero ahí, por eso le decía yo, es lo que le mencioné, pero ¿qué tanto podríamos valorar eso como el suicidio como actualmente se visualiza? Porque ahí más que todo era una cuestión casi de honor. Entonces tenía una preponderancia de alguna manera u otra para este grupo poblacional en este momento específico de la vida, como algo heroico, precisamente ante una posibilidad, como le dije, de esclavitud. Pero para evaluar el suicidio actualmente tenemos que evaluar precisamente las condiciones que estamos viviendo, condiciones sociales, condiciones económicas, culturales, o sea, teológicas, filosóficas,
psicológicas, anatómicas, biológicas. Es un amplio margen que tenemos que ver precisamente para así poder dilucidar de alguna manera u otra qué es toda esa fenomenología alrededor del suicidio. Porque como dije, no es una y única exclusiva causa, es multifactorial, es multidimensional también. Ahora hay gente que lo asocia casi siempre con algún tipo de problema mental, pero usted nos dice que no necesariamente es así. Así es, no toda persona que adolece de un trastorno mental per se va a suicidarse. No toda persona que padece de trastorno depresivo per se va a suicidarse. Eso es falso. Lo que pasa es que, por eso le decía, en el suicidio tendríamos que evaluar diferentes aspectos. Un ejemplo, desde el punto de vista sociológico, hay ciertos escritos, ejemplo Durkheim, que refería que el suicidio está relacionado con la desintegración o desestructura social. ¿Y cuál es el núcleo de toda sociedad? La familia. Evaluemos cómo están nuestras familias. ¿Cuántos de nuestras familias son monoparentales? Es decir, que solamente el padre o la madre es quien lleva las riendas de la casa porque el otro o falleció o tuvo que emigrar. ¿Cuántas familias realmente no están ninguno de los dos y nos criamos con abuelos, tíos u otros? Entonces, la sola desintegración y la sola amenaza a la dinámica familiar, a las formas de control de comportamiento, las alianzas, el establecimiento de normas o límites que se debe de dar precisamente dentro de una familia, al estar esto no de forma natural y dinámicamente establecido de forma idónea, va a ser de alguna manera u otra un asidero para que personas que ya tengan una vulnerabilidad, ya sea genética, orgánica, puedan tener más probabilidades de cometer un acto suicida. Llamémosle, son personas que están en cuadros de crisis. Una persona no necesariamente tiene que padecer un trastorno mental para vivir una crisis. Usted puede estar, digámoslo, estable y de repente es despedido y resulta que usted es el proveedor de su familia. Entonces usted entra en una crisis. Esa crisis, si usted tiene previo una vulnerabilidad que de por sí genere la idea de muerte como una opción, va a ser posiblemente el gatillo disparador, llamémoslo así, o el detonante para que entonces usted cometa un acto suicida, pero usted no padecía de un trastorno mental. Muy bien, vamos a continuar analizando el tema. Por favor, acompáñenos, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, dentro de los factores, como usted dice, es hablar del suicidio, es un tema pues muy amplio, no se puede encasillar o encerrar a solo una cierta de factores, pero en el sitio de la OMS pues aglutina algunos que quizás puede ser dentro de la mayoría de los casos que la misma data o la estadística pues va determinando: problemas financieros, muerte de un ser querido que no ha podido superarse, el final de una relación, en el caso más de jóvenes, o enfermedades crónicas. En la causalidad del suicidio hay múltiples teorías, postulados de diferentes escuelas, tanto psiquiátricas como sociológicas, filosóficas. El punto es este: dentro de ellas hay una que trata de explicar la causalidad del suicidio y que se llama diátesis estrés. La diátesis es la vulnerabilidad. En esta refiere lo siguiente: una persona, un ser humano que ya presenta una vulnerabilidad, esta vulnerabilidad puede ser impulsivo, porque la impulsividad es parte de mi temperamento, parte de mi carácter, de mi personalidad. Eso es una vulnerabilidad mía, propia. O una enfermedad, como usted lo mencionó, puede ser una enfermedad mental, pero también puede ser una enfermedad crónica, ejemplo, un dolor intenso causado por una enfermedad terminal. Entonces, si yo tengo una predisposición orgánica y a esa se suma un factor de estrés, como le mencioné anteriormente, entonces ya esta ecuación va a favorecer precisamente que la persona cometa el acto suicida. Entonces, más que realmente ponernos a evaluar cuál es cada caso o querer poder determinar
cada razón para que una persona se suicide, creo que es más importante y le sacamos más provecho si tratamos de evaluar cuáles son las condiciones de las que podemos hacer uso para que estas personas, ya sea aquellos que han en algún momento presentado ideas de muerte o aquellos que tienen una predisposición, llámese biológica, puedan de alguna manera echar mano de algún recurso que sea favorable precisamente para prevenir el suicidio. Porque sí hay ciertos momentos durante ese transcurrir desde la idea de muerte hasta el acto suicida en el cual sí se pueden realizar algunas intervenciones. Siempre con mucho respeto a las personas, precisamente es bueno tratar este punto. Y es así. Cuando nosotros abordamos personas que están sufriendo por situaciones de crisis, sí algo que es muy importante es esa red social de apoyo con que ellos cuentan. Okay. Está demostrado que una persona entre una red social de apoyo más íntegra tenga y más efectiva y afectiva de forma positiva, va a ser más fácil que haga uso de ella para poder precisamente superar, atender o buscar dimensionar en principio un problema y después su resolución. Qué diferente es estar solo. Otro fenómeno que es muy importante, u otro ítem que tenemos que tomar en cuenta también es el uso del tiempo libre. Si no, pensémoslo de una forma bien sencilla. Personas que pasan mucho tiempo de forma sin hacer uso de positivo, con vida sedentaria, normalmente son los que dicen que pasan más tiempo pensando, pero no necesariamente pensando cosas positivas. Entonces, cuando nosotros hacemos uso adecuado de nuestro tiempo libre en actividades que de alguna manera son placenteras, nuestra mente se relaja y al estar relajados tenemos más capacidad para en algún momento poder enfrentar los problemas y buscarle solución. El otro aspecto que es importante es que esta es una triada, la red social de apoyo, el uso del tiempo libre, y el otro aspecto sería la autorrealización. ¿Pero qué es la autorrealización? Es el hecho de que en cada uno de los aspectos que yo llevo a cabo dentro de mi vida, en cada uno de los roles en los que participo, sea como padre, sea como amigo, sea como esposo, sea como trabajador, como religioso, me siento realizado. ¿Pero qué significa eso? Que me siento satisfecho con lo que yo hago, no en cuanto satisfago la necesidad de otro o no cuanto cumplo las expectativas del otro, sino que cumplo las mías y me siento satisfecho conmigo mismo. Entonces, una persona que por una parte usa su red social de apoyo, su tiempo libre es de forma efectiva y además de eso busca la autorrealización, va a estar más protegido definitivamente, aún cuando sobrevengan eventos que se le llama crisis, que esos son inherentes a la condición humana, porque son accidentales, no los podemos nosotros controlar, va a tener más capacidad para poderlos enfrentar. Veía una entrevista a Mark Ruffalo, este es el actor que interpreta a Hulk, y él decía que desde bien casi niño, 13 años, no me acuerdo qué edad, empezó a tener una tendencia suicida, decía, y contaba su historia, y le decían, ¿y cómo lo superó? No, no lo he superado, decía, o sea, yo tengo esa condición, yo vivo con ello y tengo mis redes de apoyo y con ello voy superando, decía, pero es una lucha de toda mi vida. Claro, si se da cuenta, ese es un ejemplo, pero así le puedo decir que hay muchas personas en este país que igual que él padecen o sufren de este pensamiento de muerte como una opción o como una alternativa o como una solución radical ante los problemas o ante una sensación de falta de satisfacción personal, pero que, como les decía anteriormente, al contar con esta red social de apoyo y los otros elementos de los que ya hablamos, de alguna manera u otra les ayuda para poder ir sorteando y poder ir enfrentando y dimensionando las diferentes problemáticas que se le van presentando en el día a día, y aprenden a vivir el aquí y el ahora, y aprenden a resolver los conflictos diarios, y aprenden también de estos conflictos. Entonces, en otras palabras, desarrollan la resiliencia, y al desarrollar resiliencia, que es la capacidad para ante la adversidad aprender de ella y después aplicar ese conocimiento en la resolución de futuros conflictos o problemas, entonces definitivamente no es que mi idea va a desaparecer, como él dice, pero voy a estar yo de alguna manera u otra más protegido, tanto por los que me rodean como por mí mismo, precisamente para poder disminuir, modular esos pensamientos. Ahora,
¿Qué signos debe ver la familia de una persona que podría llegar a un suicidio? Excelente pregunta. Son diversos, pero vamos a tratar de condensar los más importantes. Primero, personas que tienden al aislamiento de repente, personas con cambios de humor, y aquí con cambios de humor no necesariamente hacia la irritabilidad o hacia la depresión. Se ha visto que personas que tienen ya francas ideas suicidas y que han pasado por cuadros depresivos o de irritabilidad, de ira, llamémoslo así, o de ansiedad, de repente muestran una calma espontánea y extraña hasta cierto punto, y es porque posiblemente ya tienen la idea bien clara y ya no les preocupa porque ya lo decidieron. Entonces esos cambios también son importantes. El hecho de tener un pensamiento y abordarlo recurrente sobre la muerte. Estas personas, ejemplo, tienden a hablar acerca de este tema, tienden a buscar hoy en día en las redes sociales, perfectamente pueden compartir. Ya hay grupos, precisamente, yo creo que ustedes lo saben, grupos en internet donde hablan acerca del suicidio, de las formas de suicidarse. Entonces, precisamente estas conductas, el aislamiento de la familia, el dejar de compartir en las actividades de familiares, el hecho de empezar a arreglar los asuntos del final de la vida, llámese seguros, herencia, todos estos fenómenos, y si acaso se me escapa alguno, me disculpo con los televidentes, están o son factores que de alguna manera tienen que llamarnos la atención, igual que en el caso de menores, estamos hablando de adolescentes y niños. Hay un factor que es muy importante y que muchas veces los padres lo dejamos pasar, y es el bullying. Qué importante es cuando tenemos nuestros hijos, que platiquemos con ellos, que los escuchemos, y que cuando estos nos están diciendo que están pasando por situaciones difíciles en sus escuelas, sea con los compañeros o con los mismos maestros, no importa con quién, o con otro adulto, les creamos, les pongamos atención, respetemos sus sentimientos y los validemos, porque el solo hecho de hacer eso nos da la oportunidad de que ellos se abran con nosotros, y de alguna manera eso también protege, en este caso, al niño, niña o adolescente, de posteriormente cometer un acto suicida. Entonces, la comunicación es algo muy importante. Por lo tanto, caso contrario, el aislamiento social podría ser un factor, como usted me preguntó hace un momento, que podría ser una señal de alarma de que la persona probablemente, porque no significa que toda persona que se aísle se va a suicidar, pero también de alguna manera u otra nos hace pensar en esa posibilidad. También el hecho de padecer trastornos mentales, también el hecho de consumir sustancias. Alcoholismo crónico también, el alcoholismo, ¿no?, es uno de los factores que más está relacionado con el suicidio. No como causal directamente, pero sí como desencadenante. ¿Cómo así? Muchas personas que ya tienen la ideación suicida bajo efectos de las drogas, y el alcohol es una droga, de forma impulsiva cometen el acto suicida. Entonces, las drogas en general, el alcohol es una droga, el tabaco es una droga. Las drogas en general ofuscan, obnubilan, afectan los niveles de conciencia, por lo cual son un factor de riesgo para cometer un acto suicida. Veía también que decía que por lo general una persona que se suicida antes, si se revisa el historial, habría intentado al menos una vez llegar a esta situación. Hay una estadística que refiere que hasta un 40% de personas que han cometido suicidio tienen la probabilidad de volverlo a cometer en el primer mes posterior al acto. Y sí, efectivamente, hay un buen número de personas que han cometido previamente diferentes actos, no necesariamente directamente suicidas, pero sí conductas que se conocen en algunos casos como conductas parasuicidas, que de alguna manera nos hablan, primero, de impulsividad, segundo, posiblemente de una desesperanza o una sensación de vacío en la persona misma, que nos van mandando señales de que esta persona es de riesgo de cometer un acto suicida. ¿Cuáles son estos actos? Ejemplo, personas que tienden a aumentar la velocidad, sería aumentar, sí, aumentar la velocidad en carretera de repente, personas que efectivamente se meten en situaciones de alto riesgo, incluyendo de índole sexual. Esas son conductas parasuicidas. Personas que consumen drogas, personas que de alguna manera u otra tienden a tener arranques de violencia hacia sí mismos
o hacia otros. Aquí entraría en el concepto de las autolesiones. Personas que se hieren, se lastiman de diferente manera, sea con objetos cortantes en diferentes partes del cuerpo, sea a través de golpes, ya sea de forma contusa, hay personas con su mismo cuerpo o con algún objeto. Esa tendencia a autolesionarse también es un factor agravante que de alguna manera u otra nos tiene que anunciar que esta persona también tiene un riesgo. Vuelvo a repetir, no es que sine qua non esta persona se va a suicidar, no, pero sí hay un factor de riesgo que debe de ser considerado muy importante. Otros fenómenos, otros factores que también están relacionados con el riesgo suicida son un poquito más macros. ¿Cuáles son? La inaccesibilidad, ¿Así? sí, disculpen, a servicios de salud. Entre menos acceso hay a servicios de salud, definitivamente menos probabilidad tengo de buscar una atención cuando así lo requiero. Entonces, por eso es tan importante precisamente el tener en la mayoría de nuestros lugares de vivienda acceso a servicios de salud, precisamente porque nos van a ayudar en algún momento para fenómenos de prevención o de atención. Otro factor de riesgo precisamente es la liberación o el uso irrestricto o compra irrestricta de los venenos. Estamos hablando de organofosforados y todos estos que se utilizan precisamente como plaguicidas. Entonces, el problema es que en países como el nuestro esto no está regulado, sino que no es difícil ir a una tienda, a un agroservicio, ¿sí? Y tener acceso a este tipo de venenos. Entonces, definitivamente sería importante que se establecieran leyes más rígidas en cuanto al control de la accesibilidad a estos. En este país no es tanto el control de armas de fuego, pero también es importante. Hemos visto y lo sabemos que en países donde es libre prácticamente la compra o el acceso a armas de fuego, la cantidad de hechos violentos, llámese hacia terceros o hacia sí mismos, todavía es mucho mayor, precisamente haciendo uso de este. Entonces, ese es otro fenómeno también a nivel macro que está muy relacionado, el acceso precisamente a los medios para poder suicidarse. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, tenemos más preguntas sobre el tema, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, doctor. Este tema es tan complejo y tan amplio que debe ser, según la OMS, atendido de forma multisectorial e integral, porque aquí pues está el tema de la persona que se suicida o que tiene intentos suicidas, pero también, como hablábamos fuera del aire, de la familia de esta persona. Así es, y qué bueno que menciona usted esto, porque hay un fenómeno muy importante que es el duelo en las personas que han perdido a alguien, no necesariamente familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, por un acto suicida. En primer lugar, a estas personas se les llama supervivientes. Todo aquel alrededor de alguien que se suicida y que tenía un vínculo afectivo es un superviviente. El duelo en supervivientes es distinto al duelo habitual, porque se da un fenómeno muy importante y es el de la culpa irracional. La culpa irracional básicamente consiste en tener la presunción, la fantasía de que de haber estado, de haber dicho, de haber dado, de haber ocupado, pude haber evitado. El problema de manejar esta fantasía, este supuesto, es que la persona se llena de culpa. Y al llenarse de culpa, difícilmente puede enfrentar el duelo como debería y superarlo. Y entonces se da un fenómeno todavía mucho más dramático, y es que una persona que es superviviente y que maneja culpa irracional tiende a, digámoslo de esta manera, quedarse anclado, sujeto
al que ya no está y obvia, no olvida, obvia, se aleja de los que continúan. Por ejemplo, cuando tenemos una familia donde uno de los hijos ha cometido un acto suicida, cuando hay culpa irracional, muchas veces el progenitor, los responsables o tutores tienden a estar más de alguna manera pendiente de la persona fallecida a través de los pensamientos que le dije hace un momento, que de alguna manera u otra se aíslan de los otros hijos, podríamos decir, y de las necesidades que estos tienen. Es un duelo complicado, donde precisamente es necesario un abordaje integral, no solamente de tal vez la persona que ostente los síntomas de forma más florida, sino que debería ser un abordaje holístico a toda la comunidad. Por eso es bien complejo, porque tras una persona que se suicida hay una familia, pero pueden haber compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Cada vez estamos viendo suicidios en adolescentes. Y estos adolescentes tenían amigos, tenían amigas, compañeros, maestros, y estos se ven afectados. Y requieren también una intervención. No es que cada uno de ellos va a necesitar un psiquiatra, no es eso lo que he dicho. He dicho que necesitan intervención, apoyo. Ahí es donde entra lo que les mencionaba anteriormente sobre estos factores positivos y protectores como la red social de apoyo, el uso del tiempo libre y también el hecho de la autorrealización, porque estos dan mecanismos compensatorios, si lo vemos de una manera, para equilibrar estas tensiones. Ahora, como usted lo dijo al inicio, la OMS refiere que esto debe ser visto desde un punto de vista interdisciplinario, y aquí es donde entran los medios de comunicación. No sé si ustedes saben, allá por el año 1993 se emitió un documento SUPRE por parte de la OMS, el cual se socializó en el año 2000 y si mal no recuerdo una segunda revisión en el 2008, que precisamente lo que abordaba era a nivel de las instituciones que se encargan precisamente de llevar noticias, llámese radio, prensa, televisión, y ahora podríamos hablar también de redes sociales, que cada vez va más en auge, argumentos, estamentos, o también podríamos decir sugerencias de cómo trasladar precisamente la información. Porque una cosa es cierta, es requerido que se dé información acerca del suicidio. Es un tema que no se debe de callar, es un tema que no se debe de negar, ni tampoco se debe de ocultar o estigmatizar. Pero manejado de forma responsable. Correcto, mucho menos satanizar o culpabilizar. Se tiene que manejar de forma responsable. ¿Y qué significa eso? ¿Qué problema es cuando se dan noticias sensacionalistas? Y con todo respeto a los medios de comunicación que así lo hacen, en serio, con mucho respeto, a veces sonidos muy fuertes, de música tétrica, imágenes demasiado explícitas o sugerentes. Eso no es noticia. Realmente eso no tiene que ver con la noticia. Entonces, dentro de este SUPRE que yo les mencionaba, hay dos fenómenos que de alguna manera se han analizado, o efectos. Uno es el efecto papágeno y el otro es el efecto Werther. El efecto papágeno, que está basado en una obra de Mozart que se llama La flauta mágica, más que todo refiere a todas aquellas acciones que se pueden hacer precisamente para prevenir intentos suicidas por parte de los medios de comunicación, como usted bien lo dijo, con información de forma responsable, veraz, científica y técnica. Esas características son importantes. Y lo otro, el efecto Werther es al revés. Son aquellos fenómenos en los cuales se ha visto que a partir de un boom, una noticia sobre un suicidio puede hacer, por ejemplo, en una persona de la farándula o muy conocido, genera precisamente un fenómeno en cascada de más suicidios. Hay estudios que refieren en Europa, latinoamericanos no he encontrado, en Europa, si mal no recuerdo, en Suecia, precisamente actos suicidas en aumento en jóvenes menores de 24 años, precisamente posterior al suicidio de una persona conocida y que fue mediada por medio de una forma sensacionalista. Ahora, doctor, ¿debe desarrollarse en jóvenes aptitudes socioemocionales para la vida?
desde el primer momento recomiendan los expertos también en psicología fortalecer esos valores, esas emociones, o sea, un trabajo de siempre? Qué importante es primero los valores, usted lo dijo. ¿Y en qué lugares donde los valores se inculcan primero? No es en la escuela. Es en la casa. Es en la casa. No podemos decir hogar porque no necesariamente todos son hogares, pero casas sí son. Entonces, lo ideal primero sería establecer valores, valores familiares. Pero estos valores familiares tienen que ir acompañados también de una escucha activa por parte de los adultos, como les decía anteriormente. No ignoremos las necesidades afectivas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Prestemos atención a lo que nos están diciendo. Creámosle. Es un error muy craso creerle más a un adulto cuando su hijo o su hija les está diciendo que lo está agrediendo. Definitivamente también en la escuela debe de procurarse valores propios precisamente del nivel educativo, sí, pero también afuera, y ahí es donde entra la espiritualidad. Y quiero que no confundamos espiritualidad con religiosidad. La religiosidad es la serie de costumbres, conductas que están dentro de un grupo, pero la espiritualidad es la trascendencia del ser, esa capacidad de interiorizar, de ir adentro de mí mismo, una forma de decirlo, para entrar en un proceso primero de conocimiento o de reconocimiento, de aceptación y después de amor propio. Porque una cosa sí es cierto, muchas personas que cometen suicidio precisamente es porque viven estados de desesperanza, y un estado de desesperanza es una pérdida de noción del mañana. Pero también personas que se suicidan son personas que desgraciadamente por experiencias traumáticas en la infancia o en la adolescencia han aprendido o les enseñaron a cosificarse, es decir, que no tienen un valor como ser humano. Una persona que no introyecta el valor como ser humano en sí tiene más probabilidades de atentar contra sí misma. ¿Por qué? Porque no se valora, porque no se considera como un ser humano. Aclaro, cada una de estas no es única y exclusiva, son diversas, pero son importantes a tomar en cuenta y tiene que ver con lo que usted está refiriendo. Porque si desde pequeños nosotros a nuestros hijos les brindamos amor, cuidado, protección, diligencia, buen trato, formación, límites, estamos procurando seres humanos que van a crecer con valores, con una buena autoestima, que no significa que no van a caer ante crisis, claro que sí, pero que van a tener mayor probabilidad para poder levantarse y para poder continuar. Eso es lo que yo les decía anteriormente, que era el concepto de la resiliencia, a partir, como usted también mencionó, del desarrollo de una inteligencia emocional, que es aquella capacidad para poder conectarme con mis propias emociones, comprenderlas, aceptarlas, modularlas y poder también comunicarme con el otro aceptando las emociones de este, entendiendo que es distinto a mí, que piensa, actúa y siente también de forma diferente. Y así me logro comunicar. Ahora, este acercamiento a grupos, independientemente de la religión que pueda ser, o grupos de apoyo, meditación, siempre va a ayudar desde una edad temprana llevar a nuestros hijos a convivir con ello. Es que de por sí todo grupo social es positivo. Ejemplo, si estamos hablando de la niñez, grupos de deporte, los Boy Scouts, grupos de iglesia, grupos juveniles. Si se dan cuenta, en todos ellos hay valores. Sí. Veámoslo desde el punto de vista deportivo. ¿Cuál es un valor que es tan importante, ejemplo, en el fútbol? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, solidaridad. Yo tengo que ser solidario con mi compañero. Si lo abandono, le quitan la pelota. Y si le quitan la pelota, ya perdimos. Entonces, esos valores se introyectan también en estas actividades. Pero también una persona, por ejemplo, que adolece de un trastorno mental, puede también verse apoyada por algunos grupos de apoyo y de contención. Y menciono ASFAE. ASFAE es una asociación de personas y de familiares de sujetos que adolecen de algún trastorno mental que velan precisamente por los derechos de ellos. Pero no solo existe esta asociación, existen otros grupos, ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos, grupos de narcóticos anónimos. Todos estos grupos son aquellos en los cuales podemos de alguna manera no solamente socializar, sino que también apoyarnos, solidarizarnos y empatizar, en los cuales yo voy a tener la oportunidad de poder abordar y expresar lo que siento. Y solo el hecho de poder manifestar mis emociones y no de ocultarlas, no de reprimirlas, ya es un factor protector, porque muchas veces el reprimir mis emociones, el reprimir mi sufrimiento, mi dolor, mi ira, mi tristeza, mi temor, es un factor agravante también relacionado con el tema que estamos hablando. Muy bien.
Vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos. Hay más preguntas para el especialista esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. La OMS reconoce que el suicidio es una prioridad de salud pública porque hay una proyección para 2023, es buscar reducir a nivel global la tasa de suicidio 1/3. Hay una preocupación del organismo internacional por el aumento pues, que lleva los casos y están buscando pues, que en el 2023 se vea significativamente un control, doctor. Es por lo que le decía, porque desgraciadamente este fenómeno es tan amplio que no solamente está relacionado con la persona que se suicidó, que se mató a sí misma, sino que también con todos los que están alrededor. Cada uno de estos se va a ver afectado. Existe la posibilidad de que cada uno de estos también pase, ejemplo, por un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, consumo de sustancias. ¿Y por qué? Porque los seres humanos, ante crisis, establecemos lo que se conocen como estrategias de afrontamiento, que son esas maneras a las que recurrimos para poder enfrentar. Pero desgraciadamente muchas veces esas estrategias de afrontamiento son disfuncionales o desadaptativas. Un ejemplo, tengo un problema y me alcoholizo, tengo un problema y violento a mi familia, tengo un problema y me suicido. Pero el objetivo más que todo está orientado no a convertir, sino que a orientar mejor las técnicas a que sean funcionales o adaptativas. Y estas son de 3 tipos. Las que van encaminadas a enfrentar el problema, las que van encaminadas a eludirlo y a nivel emocional. Las que van encaminadas a enfrentar el problema implica dimensionar la situación, porque cuando estamos en crisis establecemos lo que se llama visión en túnel. Solo vemos el problema y no existe nada más. Por supuesto, si yo solamente veo un problema y no hay soluciones a mi alrededor, una opción va a ser precisamente morir para no sufrir o para no hacer sufrir. Pero cuando yo logro dimensionar la situación y me doy cuenta, es decir, abro mi espectro, mi campo visual, mental en este caso, y me doy cuenta que sí existe el problema, pero que además del problema tengo familia, la red social de apoyo, tengo amigos, tengo trabajo, tengo mascota, ¿por qué no? Tengo un deporte, tengo algo que me guste hacer. Estos puedo hacer uso de ellos precisamente para dimensionar el problema, darme cuenta que tal vez no es como yo lo veía y enfrentarlo. Ahora bien, no siempre tengo la energía para hacer eso, a veces tengo que eludir el problema, pero para eludirlo también tengo que recurrir a actividades sanas. El ejercicio es una de ellas, también actividades recreativas, saludables, compañía, soporte social, la espiritualidad, como les dije anteriormente. Y el otro punto que también es muy importante es el emocional. La mejor forma de trabajar las emociones es verbalizarlas, abordarlas, expresarlas. Desgraciadamente, en sociedades latinoamericanas, y ya no digamos en El Salvador, desde la infancia se nos vetó la expresión de emociones, precisamente por la cultura en la que hemos crecido. Eso está cambiando, porque lo está haciendo, pero tampoco no es que de la noche a la mañana. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros niños, por eso les decía, desde pequeños, a darles la oportunidad que se expresen. Ahora, ya con personas adultas también debemos procurar que éstas se abran, que expresen lo que sienten. Entonces, precisamente la OMS está preocupada, y no solo la OMS, todos tenemos que estar preocupados, precisamente porque estamos ante un fenómeno que ya es un problema de salud pública, porque afecta precisamente y va a afectar las políticas que se tomen de aquí en adelante con respecto a salud, pero no solamente respecto a salud. Vamos a hablar también tiene que hablarse de políticas económicas. Claro. Entonces, de alguna manera u otra, tenemos que considerar a este tema como parte importante dentro de la agenda de las políticas de salud, precisamente para que podamos de alguna manera establecer estrategias preventivas y con eso mejorar calidad de vida de las personas. Porque cuando hablamos que esto es integral, es como les decía, hay fenómenos económicos, ejemplo, el desempleo,
el aumento de la canasta básica. Y aquí no estoy dando yo una cátedra de economía, pero es sentido común. Si no tengo dinero para alimentar o para alimentarme, voy a entrar en angustia. Entonces, precisamente eso, la falta de espacios de esparcimiento, los niveles de violencia social que se han vivido. O sea, todos estos fenómenos que son sociales, que son económicos, que son políticos, aunque no creamos, están también relacionados con el suicidio. Doctor, ¿y qué hay de esos casos? Usted hablaba en el segmento anterior del bullying que sufren algunas personas. Vamos al caso de Estados Unidos, donde se ve algunos casos después de esas matanzas en la escuela que la persona ha sido víctima de bullying y de repente pierde el control, va, compra un arma, llega a la escuela, mata a más de los que le hicieron el bullying y se termina quitando la vida. ¿Qué es lo que hay de fondo? Ira. Ese es el punto. Estamos manejando mucha ira. Hay mucha violencia en nuestra sociedad. No hay necesidad de irnos a Estados Unidos. ¿Cuántos videos pasan normalmente en los medios de comunicación donde se ven personas que agreden a otras en el tráfico a golpe? Y eso es precisamente por los niveles de intolerancia que tenemos, y los niveles de intolerancia que hay está relacionado precisamente con dos cosas: temor e ira. Entonces, estas personas que acumulan estas dos emociones de forma permanente, de forma constante, y no tienen la capacidad para poderlas, como le decía hace un momento, elaborar, descargar, y las van acumulando, son las que más probabilidades tienen, como usted bien lo mencionó, de repente explotar. Y al explotar, agredir a otros o agredirse a sí mismos. Ese es el fenómeno. Ahora, hay otro caso también que hay que hablarlo, y es el tema de la pandemia. Creo que con usted mismo hace quizás un año nos sentamos en este foro, pero para hablar de los problemas de salud mental generados por la pandemia en los adultos y en los jóvenes. Es decir, elevó la cantidad de personas. No estoy diciendo con ello, ojo, de que estas personas puedan llegar a tener una situación o pensamientos suicidas, pero es importante revisar la salud mental de un grupo que no estaba padeciendo. Es que lo que sucedió con este fenómeno, y usted muy bien que lo mencione, es el hecho de que el encierro mismo en el que caímos generó precisamente niveles de ansiedad más elevados. Correcto. No solo generó eso, a nivel social también generó el aumento de violencia intrafamiliar, porque tuvimos más tiempo al agresor con la familia, con las víctimas. Entonces, estos fenómenos son como en cascada. Al generar aumento en uno, los demás también van en progresión. Es decir, más intolerancia, más violencia, más ansiedad, más temor. Todos estos son un caldo de cultivo, como lo mencionamos anteriormente, cuando podemos hablar de la causalidad del suicidio, que son precisamente esos estresores que en personas que ya cuentan con una vulnerabilidad van a ser más fácil, digámoslo así, más factible, y si cuento con el medio para poder suicidarme. Entonces, lo que sucedió en la pandemia fue que precisamente entramos en un estado de desesperanza. ¿Por qué? Porque muchas personas perdieron la noción del mañana, es decir, ya no lograban visualizar si iban a llegar al día siguiente. Uno, o por temor a la enfermedad; dos, por las consecuencias mismas del encierro. Ejemplo, pérdida de empleos. Bueno, muchos perdieron los empleos. Correcto. Y al perder el empleo, ¿qué hago? Entonces, esa incertidumbre y esa pérdida, como lo dijimos, de una esperanza en el mañana, generaron precisamente mayor índice, como usted lo mencionaba, de alteraciones en nuestra salud mental, que en algunos casos alteraciones en salud mental pudieron llegar a trastornos mentales, y de esos trastornos mentales alguno que otro pudo haber cometido suicidio. Como usted dice, no podemos aseverar 100% que los suicidios acaso se aumentaron por eso, pero sí no podemos tampoco ocultar que es un factor agravante, precisamente en la ecuación de la que estamos hablando. Y es importante quitar de la cabeza, doctor, eso de que si yo voy a hacer una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, estoy loco. Entonces ya la gente va a estigmatizar, te va a señalar, te van a ver. O sea, hay que quitar eso ya. O sea, son patrones terribles. Correcto. Debemos desestigmatizar, no sé si lo dije bien, desculpabilizar y desatanizar precisamente la idea suicida. ¿Por qué? Porque si nosotros le quitamos esas connotaciones peyorativas o negativas, muchas personas que tienen la idea suicida, pero que tienen temor a ser señalados, juzgados, criticados, mofados, van a tener el impulso para buscar precisamente la atención sanitaria adecuada, la ayuda también, porque van a saber que no van a ser juzgados. Pero el problema es de que hay mucho estigma.
Y mientras sigamos promoviendo estigmas, en este caso, sigamos acusando que toda persona con una idea de muerte es porque está loco, si no quitamos eso, entonces definitivamente no estamos ayudando en la sociedad. Tenemos que quitar esa connotación de enfermo mental a la persona que está sufriendo. Yo no tengo que tener una enfermedad mental para estar sufriendo en un momento X de mi vida y requiero atención. Ahora, problemas vamos a enfrentar todos. La situación es cómo vamos a enfrentar esos problemas. Así es. Precisamente por eso, cuando se trató sobre salud mental, como usted lo dijo, hace más de un año, se veía precisamente que la salud mental no es única y exclusivamente responsabilidad de una persona, en este caso de un cuerpo de médicos, llámese psiquiatras o psicólogos. Falso. La salud mental en primer lugar es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes que están viendo este programa. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está llamado a buscar tener la mejor capacidad para poder resolver y enfrentar los problemas de la vida diaria, para poder socializar, para poder sentirnos útiles a la sociedad, pero útiles con nosotros mismos también. Entonces, cuando nosotros fomentamos estas características que son las que están enmarcadas en el concepto de la Organización Mundial para la Salud, de salud mental, estamos promoviendo precisamente factores protectores que pueden en algún momento ayudar a prevenir actos suicidas, al menos algunos de ellos. Muy bien. Doctor, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche y hacer este abordaje que es muy importante de forma responsable, como lo dijimos, a través de los medios de comunicación. Si en algo podemos ayudar para que una persona reciba ayuda o desista de una idea suicida, pues enhorabuena, de eso se trata. Yo quiero agradecer y de nuevo mencionar, yo represento en este momento a la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental, APSAM, APSAM, y los invito a que en nuestra página de Facebook nos busquen. Nosotros tratamos de llevar siempre información a través de videos, a través de escritos que están relacionados con diversas temáticas de salud mental. No solo nosotros, hay muchas asociaciones que hacen lo mismo, y si todas trabajamos junto con la sociedad, medios de comunicación, Estado, yo creo que entonces vamos a hacer obra y vamos a ayudar a tantas personas que están sufriendo y que requieren de una atención, de un apoyo, de una escucha. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.